has despertado no solamente para vivir y respirar, sino nos has despertado en el Espíritu para hacer las cosas que convienen, para caminar en rectitud, para caminar hacia las cosas eternas. Yo te ruego, Dios, que nadie haya dormido en este lugar, que nadie esté aletargado, sino despiertos todos sus sentidos, y el Espíritu que mora en nosotros esté alerta, porque esta palabra es para nosotras que somos espirituales. Esta palabra, Señor, no se discierne con la carne, sino con el Espíritu. Te rogamos, Padre, yo te ruego con todo mi corazón que nos alertes en tiempos difíciles, para que estemos siempre listas para la batalla, para todo aquello que demande de nosotras el conocimiento y el crecimiento que hemos tenido de ti. Que nadie, Señor, se sepa inútil o ineficiente o inadecuado en este momento, sino que sepamos todas que estamos en pie de guerra, una guerra, Señor, que tú has determinado contra este mundo, contra el pecado, contra el diablo. Ayúdanos a tomar nuestro lugar, nuestra parte, a ser sobrias, a ceñirnos, como le dijiste a Job: cíñete como varón valiente, que ciñamos nuestros lomos, Dios, con el entendimiento de la verdad, y que se vaya de nosotros la tibieza de una vida de fe basada solamente en el recibir, y que estemos listas para dar. Así que gracias te doy, Dios, por el privilegio que me das de volver a compartir delante de mis amadas hermanas, mujeres, Dios, que nos has permitido caminar juntas y que nos hemos demandado unas a las otras crecimiento, madurez, sensatez, todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por lo que nos permites ver en unas a las otras, y porque somos una para la otra, un ejemplo y un estímulo para ser cada vez más como Cristo, Dios. Ayúdanos a crecer en santidad y en el temor a tu nombre. Lo pido en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en quien depositamos nuestra vida. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Acompáñenme, estamos en Romanos. Les pedí, ¿quién leyó Romanos o quién leyó el capítulo 8? Muy bien, Tere. ¿Alguien? Muy bien. No dejen de hacerlo. Les decía que quiero que nos especialicemos, que profundicemos en Romanos, y van a ver cuánta enseñanza práctica para nuestras vidas podemos tomar. Y quiero indicar algo más en cuanto a la lectura de la palabra. Siempre que ustedes lean la palabra, busquen dos cosas. En cualquiera, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, busquen dos cosas. Hay narrativa, hay una narrativa que es descriptiva, ¿de acuerdo? Indicativa, que nos da sucesos, hechos, nos marca acontecimientos, especialmente lo que Dios hace, como si nos informara de algo, para después pasar a los imperativos. Entonces, indicativo, datos, cifras, entornos, acciones, contextos. Imperativo, orden, o una orden. A veces, si no lo aprendemos, a veces vemos en el indicativo una orden que no tiene. ¿De acuerdo? Imperativo es aquello que nos dice, siempre viene acompañado de por lo tanto, ya que, ¿ok? Ya que pusimos esto claro en tu corazón, en tu mente, entonces ya te doy una orden. ¿Por qué va a ser importante este punto en lo que voy a hablar hoy? Porque vivir en el Espíritu es una orden, es un imperativo. El problema con nosotras las mujeres especialmente es que oímos sin oír. ¿Les ha pasado que alguien te dice, oye, ¿me podrías ayudar con esto y aquello? Y tú crees que ya te agarré, ya lo entendí, y vas y lo haces. Y la persona te dice, espérame, no he terminado de darte la orden. Somos muy rápidas, como que creemos que rapidito, ya sé lo que quieres. Con Dios nos pasa lo mismo. Oímos y decimos, ya sé. Entonces imagínate que yo ahorita les diga y toda la clase hable, vivan en el Espíritu. Gaby, tienes que vivir en el Espíritu, y tú con fe
con verdadero deseo de agradar a Dios, ¿qué me vas a decir? Amén, pastora, sí, claro. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Haré, que, como dirían los mexicanos, le vamos a echar ganas. Y vamos a regresar y dentro de 8 días y vas a venir bien frustrada, poquito, o lo vas a fingir. ¿Y quién está viviendo en el Espíritu? Y Gaby bien contenta va a decir, amén. Pero no entendió ni qué era eso. Nos ha pasado siempre. Cuando ustedes escuchen un indicativo, asegúrense, un imperativo, asegúrense que entendieron el contexto. Porque en el contexto está el cómo. El imperativo es el qué, el indicativo es el cómo. Hay una instrucción en Romanos 8 que es vivir en el Espíritu. Por favor, no hagan como que ya entendieron. Tenemos que saber el contexto que me dice por qué y cómo voy a vivir el imperativo. La orden tiene que venir acompañada de la indicación. Si yo no sé, Lupita, que Cristo fue por mí a la cruz, que murió, que resucitó y que depositó en mí su espíritu, toda demanda que haga a mi vida sería injusta. Si Él no me hubiera dado su espíritu, si Él no me hubiera dado de su poder, si Él no nos hubiera dado su palabra, Lore, sería injusto lo que nos pide porque no tendríamos con qué hacerlo. ¿Están de acuerdo? Y algunas veces leemos desde la injusticia, porque yo solamente oigo, sé prudente, sé paciente, guarda los mandamientos, teme a Dios, y digo, me lleno de instrucciones, pero no sé cómo. Y salgo de la congregación y vengo el lunes y el martes y le estoy echando ganitas y me estoy esforzando y voy de fracaso en fracaso en lugar de ir de gloria en gloria, porque no entendí el cómo. Esta mañana quiero que hablemos de un cómo muy importante. ¿Cómo voy a vivir en el Espíritu? ¿Te has pasado que le das a un hijo una instrucción? Mira, vas y le dices a fulanito esto y esto. Un niño abusadito, ¿qué te dice? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Dónde está? ¿Sí me entiendes? Pide los detalles. Nosotras a veces un poco de jactancia no pedimos los detalles. Así que acompáñenme. Vamos al versículo 9, vamos a recapitular el versículo 9 de Romanos. Ya lo revisamos un poquito la semana pasada, pero vamos a ir. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Eso es un indicativo o un imperativo, hermanas? ¿Es un hecho o es una orden? Es un hecho, ¿ok? Pero al mismo tiempo nos va a dar una orden. Ahí está dando por hecho, ustedes ya no viven por la carne. No lo está poniendo a tu consideración, no te está diciendo que lo hagas, te está diciendo, así es. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanas, ¿cómo sé que tengo el Espíritu de Dios en mí? Dice la palabra que el mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios, y lo cual me hace saber que Él está en mí. Hoy vamos a tener una prédica maravillosa donde vamos a hablar de algo que Dios nos ha dado, que es la conciencia. Cuando tú tienes la conciencia intrínseca de que Cristo está en ti, cuando te duele hacer lo malo, hablábamos hace un rato del dolor, cuando hay un dolor profundo por las cosas y un celo por las cosas de Dios, aún fallando, el Espíritu está en ti. Si has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no lo podrías confesar si el Espíritu no habitara en ti. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí para nosotras es un indicativo. No me gusta esto, pero lo voy a hacer. Dile a la de lado, nosotras no vivimos conforme a la carne. Ahora, déjenme puntualizar, porque para mí es importante que sepamos cuando hablamos de algo de qué estamos hablando. ¿Qué es la carne?
No crean que son las medidas que tenemos y esa que se cuelga y es... No. Dice algunas, no, a mí no se me cuelga. Bueno, a algunas se nos cuelga. Bueno, esa no es. Cuando hablamos de la carne, por favor no pienses en la que cubre nuestros huesos. La carne es una naturaleza que se formó en un mundo caído. Y es, fíjense, para que la puedan distinguir, es esa intención del corazón continuo a hacer lo malo. Ahora, no se vayan tan lejos. Todas nos creemos buenas. Cuando yo digo hacer lo malo, quiere decir hacer lo contrario a Dios. Y no necesariamente se ve muy malo. Es simplemente contrario al deseo de Dios. Entonces, la carne, se los decía hace 8 días, no se va a convertir. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo a convertir a la carne. No murió por la carne. Así que no sientan tristeza. Ay, es que mi carne es bien. No te preocupes. Así la quiso Dios. Así va a ser siempre. No te preocupes. ¿Cómo voy a hacer entonces para no pecar? Porque ¿dónde crees que está el pecado? En la carne, en esa inclinación. Y pecado es hacer lo malo. Y les decía, de las cosas que están pasando en el mundo, hay gente mala. Todos somos malos. Solo se juntan las ocasiones y los momentos. Por eso el Señor dice que en nosotros en todos hay un asesino. Nunca pienses que tú no serías capaz de hacer algo. No sé si te has recordado la última vez que te enojaste mucho. No, pastora, yo no me enojo. Ups. Pensaba eso esta mañana mientras recordaba lo que íbamos a hablar. Qué feas somos cuando nos enojamos mucho. Y algo que quizá pueda ser el título de esta clase. Somos peligrosas. ¿Por qué? ¿Por qué soy peligrosa? Porque cuando me enojo, puedo llegar a niveles que ni siquiera yo puedo alcanzar a entender. Y aún en eso, Arancita, viene la gracia de Dios y nos calma en ese como hervor. Esa es la carne. Por si querían, te la presento. Esa es la carne. Y acompáñenme tantitito a Santiago antes de venir a leer nuevamente aquí. Acompáñenme a Santiago, capítulo 4. Este versículo me impacta, capítulo 4, versículo 1, porque a veces de verdad que se nos olvida de dónde viene el mal del hombre. Creemos que hay una sección de malos y de buenos en el mundo y que nosotras nos tocó la de, pues no tan buenos, pero no tan malos, no. Dice capítulo 4, versículo 1 en Santiago, dice, y hace una pregunta retórica, que por supuesto sí va a ser práctica porque la va a contestar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Por si tenías pregunta, ¿de dónde viene la guerra? Y hay una respuesta. Hay una respuesta de parte de Dios y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros cuerpos? ¿Pudo decir de otra manera ahí? ¿No es de su carne? ¿Acaso no es de ahí? Y fíjate lo que sigue. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjate que la carne no pide. La carne no es, el espíritu pide, el espíritu se arrepiente, el espíritu se contrista, el espíritu se humilla. La carne no. Como dice ahí Santiago, la carne arde, la carne arrebata, la carne toma, la carne exige, la carne demanda. Y la carne, hermanas,
Es esa carne la que posee toda la naturaleza pecaminosa, que si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, solo sería cuestión de tiempo para hacer algo atroz. Por eso nos debe dar miedo a la gente que no tiene el Espíritu. Porque detrás de alguien que no ha nacido de nuevo, siempre hay un asesino encubierto. No sé si me estoy explicando. Alguna vez una muchacha me preguntaba, bueno, pero ¿qué tiene de malo casarse en yugo desigual? Y entre muchas cosas vino esto a mí, recordé esto. Le dije, casarte con alguien que no tiene el Espíritu de Dios es alguien que está gobernado por la carne y solo es cuestión de que los ambientes no se propicien para que esa persona se convierta en tu peor enemigo. La carne mata, hermanas. La carne destruye. Por eso les decía, somos peligrosas. Somos peligrosas mientras no está el Espíritu en nosotros. Pero gracias a Dios, y si querías dar algo gracias hoy, dalo por eso. Que yo amo a muchas personas, amo personas en mi vida, hermana. Y pensar que el Espíritu que mora en mí me hace segura para ellos es algo digno de darle gracias. Porque si algo queremos para los que amamos es seguridad y paz. Y qué doloroso para nosotros pensar que somos nosotros los medios o los factores de mayor dolor para alguien. ¿Te ha pasado que puedas ver en alguien que amas un dolor que tú infringiste por insensatez, por codicia, por egoísmo? Platicaba esta semana con Lupita y recordábamos el valor de la humildad. La carne no es humilde, hermanas. Quiero que te revises hoy, así como cuando nos hacemos estudios médicos, revisa tu grado de humildad. Porque si la humildad no está en ti, dijo el Señor Jesús, que seamos como Él. ¿Y Él qué decía? Manso y humilde. Y parece que se nos olvida, hermanas, pero es un indicativo grande de que la carne no está ganando. Y si la carne no está ganando, Yara, los tuyos están seguros. Y si la carne no está ganando en ti, tú estás segura. Y si la carne no está ganando en ti, el diablo está debilitado porque en ti no encuentra un aliado, sino un estorbo. No, eso es una buena noticia. ¿Será o no importante revisar cómo está nuestra carne? A lo mejor está muy fuerte. A lo mejor está fortalecida y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor ese dolor que tenemos hoy, que parece ser tan genuino y tan santo, no sea más que un dolor del pecado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, hermana, si el dolor que tienes hoy, que a lo mejor te trajo aquí y tienes ganas de adorar al Señor y llorar y humillarte, en realidad es orgullo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo se vería, hermanas? ¿Cómo se vería llorar ante el altar de Dios pero no saber que es orgullo? Solo el Espíritu que está en nosotros nos lo puede decir. Por eso es que Él dice a través de la boca del apóstol Pablo, ustedes no viven bajo la carne. La carne no te gobierna. Bueno, pero entonces ¿por qué sigo inclinada a ciertas cosas? Porque así va a ser siempre. Un hombre hace muchos años me decía, él tenía, un joven, una inclinación sobre las personas del mismo sexo. Para que vean cómo el pecado se trata igual. No hay pecados así que no, bueno, pero esto ¿cómo le harán? No. Y me dijo, yo siempre, desde niño, me gustan los niños. Se me hacen atractivos y conforme fui creciendo, mis deseos sobre ellos eran deseos que no se despertaban en las niñas. Mientras él me lo contaba, yo creo que de él salía algo como diciendo, miren hermanas, lo voy a decir como lo sentí en ese momento. Él esperaba que yo le dijera, estás frito, ¿no?
O sea, estás amoladísimo. O sea, para ti no hay remedio. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará? Yo creo que él estaba esperando eso porque estaba tan acostumbrado a esa inclinación que él dijo, no hay futuro. Para mí me lo estaba diciendo muy, muy preocupado porque amaba a Dios. Y le dije, mira, esa inclinación no se te va a ir nunca. Y como que no le dije nada bueno, nada nuevo, ¿no? Como que él dijo, ok, eso ya lo sé. Nunca se va a ir de ti. Yo creo que sí, me la voy a tomar acá. No sé por qué se me presentó aquí. Y conste que pensé, no voy a quitar mucho. Okay. Y entonces le dije, esto no se te va a ir nunca. Toda la vida vas a tener esa inclinación. Te van a gustar los niños. Pero vaya, no le estaba diciendo nada. Él seguía así. Y le dije, pero nunca vas a ejercer ese deseo. Siempre vas a resistirte a eso. Y como que ahí ya lo puse más complicado porque como que diciendo, y entonces lo agarré y le dije, porque Dios está contigo. Fíjense dónde está la buena noticia. No sé si lo notaron. La buena noticia para él hubiera sido, vamos a orar para que se vaya este deseo de ti y nunca más vuelvas a sentir atracción por un niño. Igual que orar por, nunca vas a volver a sentir envidia, hermana, nunca vas a volver a, no. Eso va a estar siempre, pero no vas a ejercerlo. Y además, en esa lucha, Dios estará. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quién puede decirle a su carne? ¿Quién puede hablarle a otro y decirle, tú puedes vencer la carne? Solo aquel que ha nacido de nuevo. Esto que le estoy diciendo a este joven, no se lo puedo decir a cualquiera. ¿Están de acuerdo? Porque ¿dónde está la clave? En el espíritu. Porque fíjate una cosa, Susi, si tú le dices eso a otro joven con la misma inclinación, pero no tiene el espíritu, no ha nacido de nuevo, y le dices que resista a eso, le estás diciendo que lo haga en sus fuerzas, que mate carne con carne, y lo que le estás diciendo es legalismo. ¿Y ven cómo algunas de nosotras somos legalistas? Muchas gracias, Karina. Algunas de nosotras somos legalistas. Si tú quieres hacer algo para Dios, digno para Dios, lo que sea, honestidad para Dios, perseverancia en las cosas de Dios, rectitud en tus tratos comerciales, afectos unos con otros, dignos de Dios, santidad en lo que haces, incluso preparación, por favor no te atrevas hacerlo con tus fuerzas. No te atrevas a darte un imperativo extraído de los imperativos de Dios para después darte uno segundo y échale ganas. Ese no es de Dios. El imperativo que tú le puedas dar a alguien siempre, Yara, es porque le vas a hablar del indicativo. Recuerda que eres nacido de nuevo. Recuerda que el Espíritu de Dios está en ti. Recuerda que Él dio su vida por ti. Recuerda que a los grandes hombres de Dios sufrieron los mismos padecimientos que nosotros y vencieron. Eso es dices, ok. Eso es hacer las cosas y lograr los mismos objetivos con las razones diferentes. Nosotros vivimos los imperativos de vivir en el Espíritu por los medios de la gracia de Dios, no por la ley. La ley no puede jamás, ya lo leímos en los versículos anteriores, por la ley nadie puede vencer el pecado. La ley solamente tenía un trabajo que hacer, señalarlo. Como un letrero de la carretera.
Eso es todo lo que puede hacer la ley. Pero la ley en sí misma no tenía el poder de cambiar a nadie. Que tú repitieras todos los días, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, y no mintieras, no te transforma. Todo está en el corazón, porque ¿dónde están las guerras? En el corazón. Así que nosotros no vivimos, ya no es una sugerencia, ya no dudes cuando lo digas, ya no es una pregunta. ¿Cómo decimos nosotras? Nosotras no vivimos según la carne. Casi para decir, porque si tú me vieras vivir según la carne, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Pero también ahí nos podemos jactar y inmediatamente cambiamos, no, pero tampoco es mis fuerzas. ¿Sí me entiendes? Como paso a una transición. No vivo en la carne, vivo en el espíritu, pero ahí siempre, nuevamente la carne que se disfraza, te voy a decir, pero tú le echas muchas ganas y en el espíritu vives. No. Podrías hoy llegar a una conclusión contundente en tu vida de decir, si hay algo bueno en mí, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que ha engrandecido el nombre de mi Dios en la tierra, si he dado bien a alguien, que te puedas hablar y decir, no fui yo, sino el Espíritu que mora en mí. Pero convencida, porque a veces nos quedamos con muchas cosas para nosotras. Ay, manita, es que has sido bien buena mamá. Es que lo has hecho tan bien. Y de verdad pareciera, es así una línea chiquita donde te lo estás quedando, casi te lo pones. Pero llega el Espíritu y te dice, si tú hubieras hecho algo, hubieras destruido con tus manos al hijo de tus entrañas. Por eso dice la palabra de Dios, que aunque tu padre y tu madre te abandonan, porque para Dios eso no es raro. Porque no creas que el amar a alguien te hace bueno. ¿Qué es lo que nos hace dignos? Y que nos hace menos peligrosos, más bien nada peligrosos. El Espíritu que mora en mí. Ven ahora porque es urgente todos los días tomarnos la medida del Espíritu en mí. Y cuando tú veas actos en ti carnales, hermanas, casi traen letrero, no nos hagamos, o sea, no digamos, ¿y esto será carnal o espiritual? Son evidentes. Yo te pido, hermana linda, que con humildad, en lo privado si quieres, o aún en lo público te hará más fuerte, tú puedas decir, esto fue la carne. Esto fue la carne. Y cuando lo digas, no lo digas en un sentido de derrota absoluta, sino decir, pude haber ido al Espíritu, pero no lo hice. Esto fue mi carne. Hay veces, hermanas, y lo dije la semana pasada, pareciera muy obvio. Ay, mira cómo le gritó a su hijo, o cómo le hizo a la hermana, ¿sí? Y decimos, es su carne, y todos van a decir, pues eso fue su carne, claro. Pero se los dije la semana pasada, y esto es muy sutil. También quizá yo esté enseñando y sea mi carne. No sé si me explico. No crean que es tan obvia. Malo, carne. No. Bueno. Hablamos también, ¿te acuerdas, Arancita? Cantar al Señor. Qué feo suena la alabanza carnal. Pero peor, dejen de cómo suena, cómo duele al que la interpreta. Y también es el Espíritu el que nos corrige en eso. Cuestiónate siempre, Chuy, y anótenlo por ahí. ¿Por qué hago lo que hago? Casi sería yo una pregunta que me haría diario. No sé si les parece correcto. ¿Por qué dije esto? Y a veces nos hacemos esa pregunta, Arancita, solamente para lo muy malo. Ay, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué le solté la sopa? ¿O por qué me ha pasado, me da mucho coraje compartir algo que no debía compartir con alguien? Se me va.
Y entonces me pregunto, ¿por qué lo hice? Pero no suelo hacerlo cuando hago algo aparentemente bueno. Y tendríamos que hacerlo. Salir de la congregación, Elcita, Betsy, cualquiera de nosotras. Ya un ratito antes de comer decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué serví hoy al Señor? ¿Por qué hoy me levanté y por qué? ¿Por qué? Y revisar, ¿lo hice para mí o lo hice para la gloria de Dios? Y decir, Señor, te pido perdón porque mis hermanos creyeron que era para ti, pero tú y yo sabemos que lo hice por este afán, por este interés de protagonismo, por esta inseguridad. Lo hice porque, bueno, no les he contado, pero fíjense, por ejemplo, no sé hace cuántos años me bauticé, pero yo tenía poco en la congregación y yo me acuerdo que durante ese tiempo que estuve en la congregación, ustedes saben, mi esposo no se congregaba, yo creo que habían pasado unos 2 o 3 años, nunca mi pastor había hablado del bautismo, de verdad nunca, no sé por qué, y de repente un día él dice, ¿se acuerdan los bautizos que estaban, creo que se habían atrasado como 3 meses? Dice, ahora sí nos vamos a bautizar. Y oí la palabra por primera vez así, dije, wow. Y dice, ¿quién se va a bautizar? Y entonces empiezan a levantar manos así las hermanitas. ¿Y qué creen que hice? Levanté la mano y no sabía ni lo que estaba haciendo, pero como la de al lado y como la de adelante y como todo dije. Pero ni siquiera dijo quién quiere, quién se va a bautizar. Ellas ya habían tomado la doctrina. Creo que iban los martes o los miércoles. Todas, sí, muy bien. Y cuando dice, ya están todas con la doctrina, muy bien, nos vemos este fin de semana. ¿Recuerden? Va la última clase y el domingo nos bautizamos. Ve porque creo que fue mi carne. ¿Ustedes creen que yo pregunté a alguien, oye, ¿qué es eso? ¿Y qué tengo que traer? Nada. Como si yo. Y entonces ya en la semana una hermanita le hablé y le dije, oye, ya fue que me dijo, hay que ir de blanco y todo. Y mira, oye Laurita, pero tú no habías tomado el curso. Pero no importa, le dice, tú si te quieres bautizar, sí quiero. Es tan chistoso, hermanas. Creo que les hablé a mis mamás, ahí está mi mamá de testigo, te hablé de un día para otro, mañana me bautizo. ¿Quién se bautizó? Más bien, no, se bautizó Laura, pero la intención original no fue espiritual, fue totalmente carnal. Y yo podría disfrazarla, entonces el Espíritu me habló y sentí. No, hermanas, les tengo que ser sincera, todas se iban a bautizar. ¿Ven cómo cambiamos? Podríamos disfrazarlo. Entonces seguimos. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotras, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Ya oyeron, hermanas? El cuerpo está muerto. No le des vida, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Quién hace ahí el trabajo? ¿Tú notaste algo que tú tengas que hacer ahí? Nada. Llevamos 2 versículos donde solamente está haciendo indicaciones. Pero fíjate, indicaciones muy descriptivas. Si naciste de nuevo, si recibiste a Cristo, si en verdad naciste, el cuerpo entonces está muerto, como si te diera una explicación. Si esto pasó, entonces pasa esto, entonces el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado está muerto y tú dices amén, ok, pero fíjate, nada has hecho ahí, hermana, no se te olvide esto. Quiero que entiendas los indicativos porque si no, no vas a poder vivir en el Espíritu. No hemos dado una indicación. Te sigo explicando lo que Él hizo. Ahora fíjate que te pone un calibre para que veamos qué espíritu mora en nosotros. Nada más, ni nada menos que el mismo
que resucitó a Jesús de los muertos. Y fíjate cómo ahí confronta nuestra fe. Tendríamos que estar seguras de que Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó, estamos resucitadas. Y si estoy resucitada, alguien murió. Y tuvo que morir alguien en mi carne. ¿Por qué lo traemos a vida? No tendríamos que. Está muerto. ¿Ven cómo estamos confrontando? Solo son, repitan, indicativos. Seguimos, versículo siguiente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué es un deudor? Alguien que está en deuda. Recibió algo y por eso que recibió está en deuda. Fíjate lo que dice Pablo, qué bonito. Si alguna vez recibiste algo de la carne, no le debes nada. No le debes nada a la carne, nada, no le debes nada, pero bueno, es que me dio mi carrera, no eres deudor, está muerta, no le debes nada, no tienes ni siquiera que prestarle atención. Dice así, porque si vivimos conforme a la carne, estoy en el 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el centro de esta clase. ¿Cómo voy a hacer vivir mi espíritu? Haciendo morir las obras de la carne. ¿Y cómo voy a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Ahí está la primera instrucción y ni siquiera es para nosotras, nada más es un entendimiento. ¿Cuál es? Deja que el Espíritu haga su trabajo. Nunca traten de matar la carne con la carne, hermanas. No se atrevan a vivir dándose manazos. No corregimos a la carne, ni hacemos morir a la carne, ni la hacemos que sirva, ni la matamos forzándonos. ¿Quién ha hecho esto últimamente? Seamos honestas. En los últimos días o semanas. Te cachas en debilidades, te cachas en fallas frecuentes, dolorosas, lastimosas. Ya sea que tú lo veas o alguien te lo señala, y esto que eres cristiana, o como sea. ¿Quién no ha dicho, pero no me vuelve a pasar? Todas. Pero Señor, no lo voy a volver a hacer. No, esto no tengo que mentir, no tengo que chismear, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, Eso es legalismo. Eso es hacer que la carne quiera vencer a la propia carne y nunca se va a destruir ella misma. ¿Cómo voy a hacer que la carne se quede en su lugar? Dándole vida al Espíritu que mora en mí. Dale su espacio, dejarlo ser, fluir, creerle, obedecerle. La carne te va a convencer siempre, Tere, de que tú estás bien. La carne te va a convencer que tu esposo hace más cosas más malas que tú. La carne te va a convencer que con poquito que ores ya la hiciste. La carne te va a convencer de que tú no puedes leer la Biblia y entenderla. ¿Qué tengo que hacer? Creerle al Espíritu y obedecerle. En la armadura, la parte más fuerte, porque es la parte que cubre la cabeza, es el yelmo de la salvación. Fíjense qué importante con lo que les estoy diciendo. El yelmo de la salvación es que hayas entendido la obra de Dios a través de Cristo. Si tú y yo queremos continuar viviendo por el Espíritu, tienes que haber entendido y tienes que asegurarte que conoces lo que Dios hizo por ti a través de Cristo. Literal, empoderar a Cristo en tu corazón.
Si hoy estás aquí y no sabes cuál es el evangelio, no conoces la obra de Cristo, no sabes en lo que crees, por favor pregunta. Porque ese es el yelmo, es colocarte el seguro de tu vida, donde no van a poder atravesar tu cabeza en dos, porque estás protegida. Pero la única arma ofensiva que portamos con la armadura de Dios, ¿cuál es? La espada de la palabra. Sin la palabra de Dios, esa carne que describe Santiago 4:1 no va a ser transformada, porque es la palabra de Dios. Escúchame, no es la palabra que sale y que le tiro aquí y allá, aunque lo voy a hacer cuando sea necesario. Es la palabra que como una espada me penetro a mí. Por eso cuando nos decían que dábamos bibliazos, realmente lo que estaban diciendo es una persona que hace así con la espada, pero que nunca se la ha atravesado. Acompáñenme, bueno, todos lo conocemos, que la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de ¿qué? De penetrar y traspasarlo todo, hasta lo más profundo. Y no sé por qué la mente humana siempre piensa, bueno, en la armadura de Dios tengo la espada, ya tengo con qué atravesarte, ¿no? Y hasta la decimos y te va a atravesar hasta las coyunturas. No. ¿Quién es la peligrosa? ¿A quién le tengo que predicar? ¿A quién le tengo que aplicar la palabra? ¿Por qué? Porque necesito que la carne se esté quieta. Y no va a haber otra manera que haciendo crecer mi espíritu en la verdad. Acompáñenme, vamos a leer Hebreos 4:12. Marquen estos versículos, siempre son dignos de ser recordados en todos los días. Porque la palabra de Dios es viva. Viva, es la única palabra que se mete a vivir y a darnos vida. Viva y que además eficaz y más cortante. ¿Puedes ver la espada? ¿Puedes verla como espada? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aun ¿qué? ¿Qué les decía de la carne? ¿En dónde es donde nos engaña? Yo hice lo bueno, pero ¿con qué intención? Pero la palabra es la única que va a ir hasta ahí. ¿Ven por qué no ganamos batallas? Porque lo hacemos en la carne. Y estamos haciendo muchas cosas correctas, déjenme decirlo así. Estamos haciendo muchas cosas buenas a los ojos del hombre. Estamos haciendo cosas que nos ganarían palomita. ¿Pero qué crees? Con las intenciones más carnales. ¿Y cómo sé que fueron carnales? Porque cuando no te felicitaron te dolió. ¡Oh, híjole! Porque cuando te dijeron que ya no tenías que hacerlo, te enojaste. Porque cuando se lo viste a otra persona, el mismo don o lo que sea, sentiste envidia. ¿Por qué más puedo saber que es carnal lo que estoy haciendo? Porque cuando dejan de mirarte, lo dejas de hacer. Porque lo practicas en lo público y no en lo privado. Por eso les decía, estas clases tienen que ver con mi vida interior, que no es otra cosa que mi vida privada. Y la vida privada es la vida que despierta las pasiones más desordenadas, aunque arriba parezcan gloriosas. Cuando dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14 de Romanos, ya estoy terminando. Sí, 2 minutos nada más.
¿Están aprendiendo algo, hermanas? Porque yo quiero terminar bien, Román. No me voy a cansar, pero no sé ustedes. Para mí ha sido un parteaguas en mi vida entender esto. Y quiero que lo sea para ustedes. Pero fíjate en el capítulo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice la palabra entonces que la palabra, y si lo quieren anotar, me gustó escribirlo, la palabra de Dios a mi vida, o sea, clavada a mi vida, predicada a mi vida, es la única capaz de desarticular, qué tremendo. La palabra de Dios es la única capaz de desarticular las maquinaciones que mi carne pueda estar planeando. Porque a veces hablamos de las maquinaciones del diablo, pero hoy supimos algo más. ¿Quién más maquina? La carne. ¿Y cómo la puedo hacer? La palabra de Dios es la única que puede, al penetrar, desarticular todo lo que quiera esa carne despertar y hacer parecer como espiritual. Y les quiero terminar con algo. Probablemente en esta guerra que ustedes hagan contra la carne, ayudadas por el Espíritu, los primeros pasos que den al caminar en el Espíritu parezca que hacen menos cosas. Porque la carne es activista. Como, ¿sabes? Siempre quiere estar haciendo. Quizá cuando empieces a darle lugar al Espíritu, ese deseo de seguir haciendo por hacer, baje un poquito. Porque el Señor está haciendo morir a esa carne, le estás quitando alimento a esa carne que se nutre de eso, la vas a hacer así que se asfixie, y cuando esté totalmente rendida, recuerda que no está muerta, siempre va a estar ahí, esa intención siempre está, pero va a estar debilitada. Entonces en el Espíritu vas a querer hacer cosas que tienen que ver con Dios y que genuinamente son para Él. No sé si me explique. No creas que el querer hacer muchas cosas te hace más espiritual. Eso es lo que quiero decir. Amén. Hasta aquí paro. Tengo más, pero lo vemos la próxima semana. Señor, gracias por este día hermoso, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a hacernos las preguntas correctas a nuestra vida y cuestionarnos sobre el por qué y para qué hacemos las cosas. Sabemos, Dios, siempre lo hemos sabido, el orgullo está presente, pero queremos vestirnos de humildad. Y si hay una palabra que quisiéramos llevarnos a lo largo de esta semana es esa. Considerar a los demás como superiores. Amar tu palabra porque es la única que puede desarticular lo que la carne está planeando contra nosotras. Y sobre todo, Dios, vestirnos de Cristo para todo. Que Cristo sea exaltado. Te doy gracias por mis hermanas, por todas ellas. Guárdalas en tu paz, guárdalas en tu bien. Seguimos orando por nuestro mundo, Dios, que se obre tu perfecta voluntad. Dios bendice con comida, con seguridad, con tranquilidad a aquellos que hoy no la tienen. Sea para ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Seguimos esperando en ti, siempre en ti. Tuya es nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas lindas.
fui yo. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarlos a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día del Señor. Los invito, por favor, a tomar sus lugares, ponerse de pie y abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18.